El siguiente tema que vamos a estar viendo es álgebra matricial. Cuando estuvimos viendo sistemas de ecuaciones lineales, introducimos el concepto de matriz. Lo habíamos definido como un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y en columnas. Si tenemos que definir lo que es una matriz, podemos decir que una matriz A de m por n es un arreglo rectangular de escalares dispuestos en m renglones y en n columnas. Tanto m como n son números enteros positivos, o sea, que quiere decir que vamos a tener un conjunto de números, que esos números, estos escalares, van a estar acomodados en una cantidad determinada de renglones y una cantidad determinada de columnas. En este ejemplo que tenemos acá, podemos ver que todos estos números están dispuestos en 4 filas y 5 columnas. Si hablamos en términos general, una matriz la podemos definir de esta forma, donde todos los elementos tienen un doble subíndice y j. Esto hace que nosotros podamos representar a todos los elementos de una matriz con subíndice y poder ubicarlos o darle una posición dentro de esa matriz. Otra forma de representar, forma genérica, analítica, una matriz es la siguiente, donde la matriz A, en este caso, de orden m por n, va a estar definida por todos los elementos A y J, m por n. ¿Qué significa? Que el subíndice I va a tomar valores de 1 a m y el subíndice J va a tomar valores de 1 a n. Cuando hablamos del subíndice I, nos va a estar haciendo referencia a la fila o al renglón que está perteneciendo ese elemento dentro de la matriz, y el subíndice J nos estará haciendo referencia a la columna a la que pertenece este elemento dentro de esta matriz. Si nosotros analizamos todos estos elementos, el primero, que llamamos I, está haciendo referencia a la fila que pertenece. Este primer elemento pertenece a la fila 1, este a la fila 2, hasta llegar a la fila M, ¿sí? Que es la última fila de esta matriz. Recordamos siempre que estamos hablando en una forma genérica. Si nosotros analizamos o observamos el subíndice J, que es el segundo, estamos haciendo referencia a la columna que pertenece. Observamos el segundo, entonces este pertenece a la primera columna, este pertenece a la segunda columna, hasta llegar a la columna N, que es la última definida en esta matriz. Por eso nosotros, cuando decimos que esta matriz A es de orden m por n, el primer elemento, que es m, nos indica cuántas filas tenemos, y el segundo elemento nos está indicando cuántas columnas tenemos en esta matriz, que en este caso n. M filas por n columnas. Otra característica de cuando estamos hablando de una matriz, nosotros vamos a estar llamando o referenciando a una matriz siempre con una letra mayúscula. Otra característica es que todos los elementos que pertenecen a esa matriz van a estar encerrados entre corchetes o paréntesis. Es importante saber que una matriz no es solamente un conjunto de numeritos solo que no representan nada, sino que estas matrices van a estar representando un conjunto de números, está haciendo referencia a alguna situación o algún modelo que nosotros estemos estudiando. Por ejemplo, en el tema anterior, en el tema de sistemas de ecuaciones lineales, nosotros usábamos una matriz ampliada que se llamaba para representar todo ese sistema de ecuaciones lineales y poder operar sobre la matriz. Entonces todos esos números que estaban dispuestos en filas y en columnas dentro de esa matriz nos estaban representando ese sistema de ecuaciones lineales. Por lo tanto, una matriz nos sirve para representar distintas situaciones. Cuando todos los elementos de la matriz son elementos reales, son números que pertenecen al conjunto de los reales, vamos a estar haciendo referencia a matrices reales. Lo podemos simbolizar de esta forma, donde la matriz A pertenece al conjunto de los reales de orden m por n. En este caso del ejemplo, tenemos que la matriz A pertenece al conjunto de los reales de orden 4 por 5. También podemos referenciar a un renglón o fila I de la matriz A. También lo podemos nombrar como
vector renglón I. Lo mismo con las columnas J de A, lo podemos encontrar como vector columna J también. Si vemos un ejemplo, tomamos el renglón 0, 1, 3, 4, 9, que estamos haciendo referencia al renglón 2 de la matriz A. Y si tomamos la columna 7, 4, 0, 3, hacemos referencia a la columna 4 de la matriz A. Esto nos permite a nosotros comunicar o hacer referencia a algún renglón o columna específica dentro de la matriz. El tamaño u orden de una matriz va a estar definido por la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene dicha matriz. Por ejemplo, nosotros antes definimos analíticamente una matriz AM por N, donde dijimos que M hacía referencia a la cantidad de filas que contiene esta matriz y N hacía referencia a la cantidad de columnas que tiene dicha matriz. Si lo vemos con un ejemplo, en este caso tenemos la matriz A definida 3 por 4, entonces su tamaño, su orden, va a ser 3 por 4, haciendo referencia a 3 filas y 4 columnas. También podemos definir a una matriz fila, aquella que tiene una sola fila y n columnas. ¿Sí? No importa cuántas columnas tenga, siempre y cuando tenga una sola fila, nosotros podemos decir que se trata de una matriz fila. En este caso, tenemos una matriz A definida de orden 1 por 4, haciendo referencia a una fila y 4 columnas. De la misma forma, podemos definir una matriz columna, donde el tamaño va a ser m por 1, m cantidad de filas por una sola columna. Si lo vemos con un ejemplo, esta matriz A de orden 3 por 1, definiendo 3 filas y una columna, ¿sí? No importa la cantidad de filas que tenga esta matriz, pero mientras tenga una sola columna vamos a estar haciendo referencia a una matriz columna. Una matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. Por lo tanto, una matriz A de orden m por n, si m es igual a n, se trata de una matriz cuadrada. Si lo vemos en forma analítica, si m es igual que n, entonces estamos hablando de una matriz de orden n por n, ya que m es igual a n. De la misma forma podemos estar escribiendo esto A de orden n. Si lo escribimos con un solo subíndice, estamos haciendo referencia de la misma forma que la que está nombrada aquí. Estamos haciendo referencia a una matriz cuadrada. Quiere decir que tenemos la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Si nosotros analizamos los subíndices, vemos que las filas van de 1, 2 hasta n filas, y si analizamos el subíndice J, que era el que indicaba las columnas, vamos de 1, 2 hasta n también, ¿sí? En esta matriz cuadrada nosotros podemos identificar una diagonal principal y una diagonal secundaria. Si nosotros observamos la diagonal principal, los subíndices de los elementos que participan en esa diagonal principal, tanto el subíndice I como J, son iguales. Si vemos esto con un ejemplo, esta matriz es cuadrada, 4 por 4, y nuestra diagonal principal la contemplan los siguientes elementos y la diagonal secundaria las contemplan estos otros elementos. Si vemos otra matriz cuadrada, en este caso una matriz 3 por 3, nuestra diagonal principal compuesta por estos elementos y la diagonal secundaria por estos otros. La matriz identidad es aquella matriz cuadrada que se va a simbolizar con la letra I, tal que todos sus elementos, A y J, cuando hablo de todos los elementos A y J, hago referencia a todos los elementos de la matriz. Todos esos elementos van a tomar valor 1 cuando el subíndice I es igual al de J, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos recién? En la diagonal principal se cumplía esto, que los dos subíndices eran iguales. Y va a tomar el valor 0 si I es distinto que J. Entonces, lo vemos con un ejemplo. Esta matriz cuadrada, ¿sí?, representada con la letra I, de orden 3, o sea, de tamaño 3 filas, 3 columnas, es una matriz identidad. Si nosotros observamos los subíndices de todos estos elementos, los elementos de la matriz van a tomar valor 1 si estos subíndices son iguales.
el I y el J son iguales. Nuestra diagonal principal está formada por esos elementos y todos los demás donde I son distintos de J van a tomar el valor de 0. Entonces de esta forma podemos definir la matriz identidad. Una matriz nula o matriz 0 hace referencia a cualquier matriz, cualquier tamaño simbolizada con la letra O, donde todos los elementos A y J de la matriz van a tomar el valor 0. Por ejemplo, este caso tenemos una matriz O 3×3 donde todos sus elementos son 0. Estamos haciendo referencia a que esta matriz es una matriz nula o matriz 0. En este caso tenemos otro ejemplo donde la matriz es 2×3, 2 filas, 3 columnas y todos sus elementos 0. ¿Cuándo se da una igualdad de matrices? Por ejemplo, en este caso tenemos una matriz A de tamaño 2×3 y en este otro caso tenemos una matriz B del mismo tamaño, 2×3. Y si observamos, todos sus elementos en la misma posición son iguales. Por eso decimos que esta matriz A es igual a esta matriz B, porque tienen el mismo tamaño, en primer lugar, y todos sus elementos son iguales. Si observamos este segundo ejemplo, tenemos la matriz A definida 2×3 y esta matriz C definida 2×2. Ya los tamaños son distintos, por lo que hacen que estas matrices no sean iguales. Entonces, podemos decir que dos matrices A y B son iguales si primero tienen el mismo tamaño y segundo los elementos correspondientes u homólogos son iguales. ¿A qué hacemos referencia con elementos correspondientes u homólogos? Que están ubicados en el mismo lugar. Por ejemplo, este 1 que está ubicado en la fila 1, columna 1, es igual a este 1 que está ubicado en la fila 1, columna 1, ¿sí? Recuerden que las posiciones las referenciábamos con los subíndices I y J. Por definición, entonces decimos, dadas dos matrices A y B de orden M por N, todos los elementos A con subíndice I y J son iguales a los elementos de la matriz B y sub J. Para todo I que va de 1 a M y todo J que va de 1 a N.